Buenas y bienvenidos a un nuevo video de este canal. Mi nombre es Mariana y hoy les traigo una comparativa. Vamos a comparar cómo queda un maquillaje hecho solamente con nuestras manos versus un maquillaje realizado con todas estas brochas. Quédense hasta el final y decidamos juntos si realmente se nota la diferencia. Empezamos haciendo el maquillaje del rostro. De este lado voy a hacer el maquillaje con mis manos y de este lado voy a hacer el maquillaje con las brochas. Voy a empezar corrigiendo la zona de las ojeras y para eso voy a utilizar primero este corrector de la marca Hydraet. Es un corrector con un tono durazno, un tono más anaranjado, que va a contrarrestar la zona oscura de mis ojeras. De este lado integro con los dedos. Normalmente yo utilizo los dedos para el corrector para que logre fundir más el corrector y se integre mejor. Pero bueno, por el bien del video, en este caso del otro lado voy a utilizar una brocha. Voy a utilizar esta brocha de la marca Natura Una y voy a hacer lo mismo de este lado. No hay mucha diferencia con este producto, de hecho normalmente en cualquier maquillaje ayudo a integrar el producto utilizando los dedos. Aplico corrector a modo de primer en el párpado superior y para eso utilizo este corrector de la marca Mila Marcy. Como base voy a utilizar este producto, es la base Nude Me de Natura Una. Es una base tipo serum que da una cobertura muy ligera y en este caso cuando vamos a hacer la diferencia entre aplicarla con dedos y aplicarla con brocha es la mejor opción. Aplico un poquito en la palma de mi mano, es un poco raro esto, es difícil calcular la cantidad, eso es una desventaja, pero vamos a aplicar así a toquecitos. Siempre recuerden estirar hacia el cuello y para el otro lado ya directamente cargué la brocha. Bueno, como espero que se vea, la diferencia no es abrumadora, ¿sí? Y esto se debe a que usamos una textura bastante ligera. Si utilizáramos una base con una cobertura mucho más alta, sería muy difícil lograr un acabado similar al que tenemos con una brocha solamente utilizando nuestras manos. Así que si no tienen muchos instrumentos para realizar el maquillaje, siempre traten de decantarse por bases que no tengan una cobertura tan alta. Recuerden cuando utilizan productos de este estilo que vienen en gotero, nunca apoyar el gotero en la piel, sobre todo si estamos usando nuestras manos para aplicarlo, porque eso lo que va a hacer es ayudar a que el producto que está dentro del envase se contamine. Vamos a hacer un contorno súper rápido, bastante sencillo. Voy a utilizar este producto de la marca Andrea Pellegrino. Es un rubor en stick de este color que lo vamos a utilizar para marcar el contorno y darle un poco más de sombras al rostro. Si quieren ver el video específico que hice sobre contorno de rostro, véanlo después de este. Se los dejo acá en la tarjetita de información. De este lado voy a sencillamente con el borde voy a aplicar poquita cantidad de producto, ¿sí? No nos excedamos tampoco. Siempre es mejor ir de a poquito y si hace falta reaplicar que aplicar mucho producto del cual no podemos volver. Ayudo a integrarlo con mis propios dedos. No voy a hacer el contorno de todo el rostro, sencillamente lo voy a usar en mejillas. Y ahora voy a utilizar a modo de rubor este labial de la marca Mila Marcy que cumple las dos funciones, tanto labial como rubor en crema.
va a ser siempre mucho más sencillo trabajar con productos en crema que trabajar con productos en polvo. Pueden también, pero va a ser un poquito más difícil y va a ser mucho más fácil cometer algún error. Por eso les recomendaría que traten de decantarse por productos en crema para las mejillas. Voy a utilizar esta brocha de la marca EcoTools. Para el iluminador no puedo seguir mi propio consejo porque no tengo un iluminador en crema en el momento, pero voy a aprovechar a mostrarles que incluso con los dedos podemos aplicar en forma muy suave y sutil un producto en polvo. Voy a utilizar este iluminador de la marca W7 y voy a sencillamente rozar muy suavemente el producto para cargar un poquito en la yema de mi dedo y voy a rozar apenas la zona donde lo quiero aplicar. Del otro lado, con la brocha E40 de la marca Sigma, voy a aplicar también en el pómulo. Hasta ahora, como ven, la diferencia no es abrumadora cuando trabajamos productos en rostro y en mejillas. Lo más importante es la elección del producto. Tratemos siempre de tender a comprar productos que nos ayuden a aplicarlo si no tenemos las herramientas que idealmente necesitaríamos para usarlos. Vamos a pasar a la zona de ojos. Voy a marcar la zona de la cuenca utilizando esta sombra de la marca Mila Marcy. Es una sombra beige pero con un subtono frío. Voy a cargar producto con el dedo y vamos a aplicarlo en la zona de la cuenca. A medida que lo aplicamos, lo vamos difuminando también. Hay un brillito ahí que no sé de dónde vino. Ahí está. No, sigue estando. Los brillos nunca se van. Parece que se van, pero no se van. Ahora voy a marcar un poco la zona externa del ojo para darle más profundidad. Voy a utilizar esta sombra, es un violeta cereza un poco intenso. Para eso voy a cambiar de dedo, voy a usar mi dedo meñique y voy a aplicarlo en la parte más externa del ojo. Me ayudo con el otro dedo para empezar a difuminarlo. Voy a utilizar este color, es un shimmer en crema que es precioso. Les voy a mostrar acá en la mano un swatch. Ven que tiene, bueno, no sé si la cámara lo capta por las luces, pero tiene un brillo hermoso y es casi, no tiene demasiado color, es casi un top coat, pero espectacular. Les dejo también para que miren después de este video, acá en la tarjetita de información, un video donde pongo a prueba esta paleta y hago los swatches de la paleta completa. Cargué la sombra en el dedo y ahora sencillamente lo voy a aplicar por todo el párpado. Ahora voy a cargar de vuelta con este dedo la sombra más oscura para darle un poquitito más de intensidad a la zona externa. Voy a pasar al otro ojo con las brochas. Vamos con esta sombra para la transición. Con este pincelito marcamos la zona externa. Y difuminamos con el mismo de antes. Con este pincel chato y que no tiene mucho movimiento voy a aplicar la sombra con shimmer también en todo el párpado.
Vamos a pasar a las pestañas inferiores y esto por lo general es lo más difícil de lograr, sobre todo porque es una zona donde tenemos que aplicar las sombras con bastante precisión. Lo que voy a hacer es el dedo más chiquitito para la parte inferior externa de las pestañas. Voy a utilizar ese color violeta cereza y después con el dedo más grande, con la sombra de la transición, voy a ayudar a difuminarlo. Aplico delineador y máscara de pestañas, que no nos queda otra más que utilizar los instrumentos con los que vienen, y volvemos. Bueno, como pueden ver, la diferencia no es notoria. La clave está en que sepamos qué tipo de productos tenemos que elegir. Les recomiendo que para los productos de rostro se decanten por productos en crema. Un producto en polvo, por ejemplo, una base en polvo sería muy difícil de aplicar sin una brocha o una esponja, pero una base en crema es bastante más fácil de aplicar, y siempre traten de tender a los productos con una cobertura un poco más ligera, que si la aplicación no es lo uniforme que debería ser, no se nota tanto como un producto con una alta cobertura, donde sí se notaría mucho la diferencia. Respecto a los ojos, no creo que se note ningún tipo de diferencia entre un ojo y el otro, siempre que hagan un look bastante básico, ¿sí? Ya si quieren mezclar, en este caso yo utilicé 3 sombras nada más, utilizaría hasta una cuarta si queremos, por ejemplo, intensificar un poquitito más la zona externa, pero ya si quieren utilizar más cantidad de sombras o hacer un look un poco más elaborado donde se necesita mucho más detalle, por supuesto que ahí van a necesitar algún tipo de brocha que los ayude con el trabajo. Les dejo por acá también como video sugerido un video donde les cuento qué brochas yo considero que son esenciales. La realidad es que no necesitan tener una cantidad de brochas abrumadora para poder trabajar. Entre 1 y 3 brochas ya es más que suficiente para los ojos. Si les gustó, no se olviden de dejar un me gusta y vayan a ver el video que les dejo sugerido a continuación. Eso ha sido todo por hoy, así que muchas gracias por mirar y los espero la próxima.